En estos 20 minutos, entre 20 a 25 minutos, quiero enseñarte la estructura de 4 pasos que uso para comunicar mi mensaje, que uso cuando prendo la cámara, para poder influenciar en las personas de la forma más genuina posible, más auténtica posible y obviamente empezar a ingresar clientes sin tanto esfuerzo porque estás conectando desde tu identidad y no solamente compartiendo un contenido random que te hicieron crear en alguna mentoría o un coach. Así que esto es algo bastante personal. Quiero compartirte no solamente la estructura como una estructura de ABC, sino también la historia detrás de eso y cómo justamente tenés que empezar a contar historias, que es parte de ese framework que me parece súper importante. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay un montón de personas que se preguntan ¿por qué debería aprender a comunicar? Es la habilidad más importante que podés desarrollar en tu negocio, en tu vida, en tus relaciones, la comunicación y el saber cómo influenciar correctamente en las personas, porque eso es lo que hace que cualquier tipo de estrategia el día de mañana que utilices para hacer crecer tu negocio funcione muchísimo mejor. Hoy en día la gente lo que hace es que prestan solamente un 20% de atención en lo que son los guiones, en lo que son, digamos, el mensaje, la comunicación, o lo delegan o contratan, no sé, un content manager y piensan que el content manager va a hacer algo auténtico de su mensaje, y me parece el error más grande que pueden cometer en su negocio, porque el contenido es lo primordial, es lo que hace que tu voz realmente impacte en el mercado y la gente te diferencie del resto. Entonces, si vas a delegar eso a otra persona, no sos vos, es la otra persona o es el conocimiento de la otra persona. Por eso yo personalmente en ese sentido creo que no tiene mucho sentido delegar esa parte. Ahora, volviendo a lo que estábamos hablando, si me preguntan qué es esa única cosa que impactó de una forma increíble en mi negocio, honestamente puedo decir el hecho de crear estos videos formato largo, específicamente formato largo en YouTube, y ser consistente con eso. Y para hacer eso, obviamente uno tiene que tener esta estructura y tiene que saber cómo comunicar su mensaje para no necesitar estar editando los videos de una forma muy, no sé, excesiva o estar leyendo un script o estar haciendo cualquier otra cosa. Hoy yo tengo una idea que es lo que te voy a transmitir en este video y tengo claridad sobre lo que quiero que entiendas de este video. Entonces no tengo un script, no estoy leyendo, no tengo teleprompter. Es mi conocimiento y la estoy trasladando a la persona que yo sé quién es, porque yo conozco muy bien a mi cliente ideal. Ahora vamos a primero volver un poco atrás porque te quiero contar, digamos, mi historia, porque uno de los pilares de este framework, de 4 pasos, es justamente el storytelling, el poder contar tu historia y poder crear tu contenido de una forma que realmente se identifique con las personas, que no solamente sea información, sino que sea algo que se identifiquen las personas con tu contenido. No me acuerdo quién era no me acuerdo honestamente quién era, pero hay una frase que dice, si tuviéramos resultados solamente con la información, todos seríamos multimillonarios y tendríamos six-pack. Literalmente todos. Pero sabemos que la información es el 5% o menos y el resto es justamente lo emocional, cómo conectamos desde la emoción con nuestros clientes y no solamente darles esos tips, consejos o cosas que son súper técnicas. Ahora, si volvemos atrás en mi historia, yo personalmente tuve una vida bastante como una montaña rusa, me mudé demasiado, cambié muchos colegios, nunca estuve como estable en un solo lugar y eso me hizo de alguna forma aprender a no tener esa vergüenza, entre comillas, o no tener como soy una persona muy introvertida, pero a la vez la vida me enseñó a ser algo extrovertida también. Y en su momento fui hasta líder de alabanza en una iglesia, iba a una iglesia donde cantaban y yo canto y toco, entonces terminé siendo líder de alabanza en ese lugar, salía y cantaba enfrente de 2.000, 3.000 personas. Otra etapa de mi vida, creo que tenía 17 años en ese momento. Después tuve trabajos en los cuales tenía que hacer presentaciones, en los cuales tenía que hablar enfrente de un montón de personas, como por ejemplo en Argentina trabajé con todo lo que es la Fuerza Armada, haciendo licitaciones, iba a eventos, presentaba cosas, entonces todo eso de alguna forma me sacó de mi zona de confort y otra de las cosas que realmente generó mucha práctica en lo que es mi comunicación fue el ir y vender mis productos en otros países o ir a comprar o ir a buscar proveedores, hablar con personas que no conocía.
estaba constantemente como en esa comunicación con todo el mundo y no era nada cómodo, no era absolutamente nada cómodo. Entonces cuando yo paso al mundo online, de hecho cuando tenía mi marca de joyas me acuerdo, yo sabía que si creaba videos, empezaba a hablar en cámara, iba a hacer muchísima más plata. Pero no, de alguna forma no estaba en mi zona de confort. Honestamente estaba en mi zona de confort porque igual vendía, era un producto, nada que ver con lo que hacemos en este momento, era un producto, una joya, y de igual forma se vendía. Entonces no quería salir de mi zona de confort, pero hoy con la cabeza que tengo, realmente sería totalmente otra cosa. Cuando entro al espacio online, honestamente fue una incomodidad mucho más grande de lo que había vivido anteriormente, porque era como, ok, me van a ver un montón de personas, eso es lo que te dice tu cabeza en ese momento. Claramente al principio no te ve ni tu mamá, porque solamente tenés los likes de tu familia y amigos y ya está. Y me costó bastante empezar a como soltarme, me costó bastante no leer scripts. Mi primer VSL creo que lo hice en 3 semanas, fue todo un desafío. Entonces, empezar a darle esa práctica y empezar a encontrar mi voz en todo lo que estoy haciendo, honestamente tardó un tiempo. Por eso es que siempre les digo a mis clientes, los que recién están empezando, es que no se juzguen tanto ni tampoco crean que van a ser perfectos de un día para otro. O sea, hay que darse ese tiempo de primero ser pésimos para después ser buenos. Y todo eso se sostiene con algo tan simple como la consistencia y la perseverancia sin importar la motivación que tengas en ese momento. Ahora, ¿cuál es ese framework y cuál es esa estructura de 4 pasos que tenés que empezar a implementar cuando hablas para poder influenciar en las personas y poder conectar con tus clientes? Porque es lo único que va a hacer que puedas conectar con tus clientes, no los anuncios, no las estrategias, no las automatizaciones, lo real, lo humano, lo que ven en vos. Y son estos 4 pasos que arman esta estructura. Lo primero es la emoción más que la información. No queremos tanta información, queremos primero la emoción. Lo segundo es la autenticidad. Y muchos piensan que uno tiene que nacer siendo auténtico. Y esto es una habilidad. Es una habilidad, una decisión. Si vos tomás la decisión, podés aprender la habilidad y ser mucho más auténtico. Lo tercero es la estructura que funciona para vos. No lo que te dice el mercado, no lo que te dice el gurú de turno, no lo que te dice tu coach o tu colega. Lo que funciona para vos. Y lo cuarto sería la simplicidad. Ese es el framework que vamos a ver y te voy a ir desglosando cada uno para que entiendas cómo aplicarlo y cómo empezar a practicar. Ok, vamos con el primer punto que sería primero la emoción y después la información. Y honestamente la información tiene que ser como un 5%, como les dije anteriormente. Hoy en día, si vos no podés conectar desde la emoción con tus clientes, desde el storytelling, desde la historia que justamente te conté antes, mi historia, de qué es lo que vengo pasando, y esa fue honestamente no sé, menos de un cuarto de lo que es mi historia general de mi vida, o sea que tengo mucho por contar si empiezo a contar, y estoy 100% segura que vos también tenés mucho por contar. Entonces, primero que nada, querés conectar con tu cliente desde esa emoción, desde lo que siente, desde lo que, de alguna forma, cuál es su perspectiva cuando te empieza a escuchar, si se siente identificada o no. Porque si solamente les das frameworks, les das estructuras, les das, no sé, pasos, les das estrategias, eso es información vacía. Esa información más hoy en día con la inteligencia artificial va a ser obsoleta, ya está siendo obsoleta. Entonces, mientras más rápido puedas empezar a conectar desde ese lado, desde la emoción, mucho más rápido vas a empezar a ver cómo convierte tu contenido, pero de una forma increíble. O sea, la diferencia que yo vi desde que empecé a crear contenido mucho más humano, porque todos los que me conocen, si no me conoces todavía, mira mis videos anteriores y vas a ver, pero antes, cuando me enfocaba mucho en el funnel, en los anuncios, en esto y en lo otro, mi contenido honestamente era súper, como muy táctico. Y por eso es que la gente a veces venían a las llamadas y decían, sí, pero no entiendo, o sea, ¿cómo me puedes ayudar? Y era horrible escuchar eso. Entonces, desde que hace un año aproximadamente empecé a crear contenido mucho más humano, empecé a conectar, dar insights, contar un poco más de lo que soy yo como persona, y no necesariamente tenés que estar todo el tiempo hablándole de tu producto a tu cliente así, de esa forma como súper enfocado en solamente el cliente ideal, sino que también tenés que mostrarte cómo sos como persona, y por ahí ese tipo de contenido no te va a traer a los mejores leads,
por ahí te va a traer un poco de volumen no tan calificado, pero no importa. O sea, no importa porque igual vale la pena que tu cliente, los que vienen correctamente, conecten con vos y te conozcan, ¿ok? Por eso es que no vamos a entrar ahora en toda la estructura de contenido. Nosotros en Smart Scale trabajamos contenido de crecimiento y contenido de autoridad y conversión para justamente tener las dos partes, tener el crecimiento y tener lo que convierte correctamente. Entonces, acá sí o sí, 100% la emoción tiene que ir por delante y tienes que empezar a replantearte, ok, ¿qué historias tengo o qué es lo que me estoy guardando o me da vergüenza o no sé si contar o no sé si quiero ser vulnerable o lo que sea? Pensá, analízate, porque, por ejemplo, tengo clientes, por ahí te identificas con esto, que tienen ofertas que son mucho más como técnicas, por ejemplo, automatizaciones, por ejemplo, agencias, por ejemplo, cosas que no son tan como coaching, mentoría, mindset y demás, sino que son mucho más técnicas y más como racionales. Pero de igual forma, yo siempre cuando veo su contenido, lo primero que les digo es, ese founder, ese CEO con el que querés trabajar, no solamente quiere ver cómo hacer las cosas, sino que quiere ver con quién va a trabajar. Quiere ver tus valores, quiere ver tu ética de trabajo, quiere ver tus principios, quiere ver cómo sos como persona, quiere ver qué es lo que... O sea, un montón de cosas que tiene que ver para decir, ok, yo me gusta cómo piensa esta persona y quiero que me ayude o quiero que entre a mi negocio y me ayude a hacer X cosa. Eso es lo que estamos buscando cuando decimos primero la emoción y después la información. Y mientras más subas la emoción y bajes la información, mucho mejor. Y cuando te digo emoción, también para aclarar, no quiere decir que tenés que empezar a hablar de cosas muy de lulú, como muy flasheras. Claramente no. Es solamente compartir tu experiencia, tu, digamos, perspectiva, y eso es lo que va a conectar con la persona que te está viendo. Es así de simple, no tiene que ser algo, digamos, muy loco. ¿Okay? Y ahora en el otro punto vamos a hablar justamente de la estructura y cómo uno tiene que hacerlo a su manera y no tanto copiar a otros o pensar que tiene que convertirse en otra persona para poder comunicar correctamente. Para cerrar este punto, si tu mensaje no incomoda, si tu mensaje no saca de su zona de confort a las personas, si no genera polaridad, si no desafía, si no hace que vean lo que no quieren ver muchas veces, porque muchas veces uno tiene que sostener como ese espejo para que la gente vea lo que está haciendo y tome acción. Hace un rato estaba en los DM hablando con una cliente potencial que justamente me contaba de la situación de su negocio y demás, y lo primero que le dije es esto, de que tu contenido tiene que mover a las personas. El contenido no tiene que ser información vacía o información que por ahí les sirve en ese momento, pero no los mueve. O sea, hay un montón de personas que pueden consumir tu contenido, pero nunca te van a comprar, porque les estás dando información, los estás infoxicando. Pero tenés que hacer que la persona se mueva. Y para que una persona se mueva, tiene que salir de su zona de confort, tiene que tomar decisiones. Y eso solamente hace la historia, eso hace la emoción, eso hace el ver que la otra persona lo logró y yo también lo quiero hacer. Eso hace el ver que realmente sentarte y estar en ese mismo lugar por más tiempo no te conviene. No para que un closer te venga a decir, ¿y qué pasaría si no accionas de acá a 6 meses? Ese no sería el caso. El caso es que ellos se den cuenta con el contenido de todo eso, de qué pasaría si no acciono y me quedo 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años en este mismo lugar. Y ahí es cuando uno se replantea un montón de cosas y empieza a accionar. Yo acciono así. Cada vez que invierto me replanteo, o sea, ¿qué pasaría si yo me quedo así por 5 años más o por 3 años más? No quiero que alguien me ayude a cortar ese gap. Voy, invierto y empiezo a trabajar sobre eso. Eso es lo que tiene que hacer tu contenido, no darles información vacía, ¿ok? Ok, vamos con el segundo punto, que es la autenticidad. Hay como algo muy grande que surge alrededor de lo que es la autenticidad y hay un montón de personas que piensan que uno tiene que ser súper extrovertido, que le tiene que salir a hablar un montón, que los que salen y empiezan a gritar y decir cosas y hacer un show son los auténticos, son los que saben. No tiene nada que ver con eso, chicos. La autenticidad como tal es una decisión y es una habilidad que puedes desarrollar si tomas la decisión de desarrollarla. Y la forma de hacerlo es, primero que nada, ser honestos con nosotros mismos. Ok, ¿qué tipo de persona soy? ¿Qué es lo que me gusta realmente? ¿Cómo me expreso con mi familia, con mis amigos? ¿Cómo soy cuando nadie me ve? ¿Qué es lo que pienso
cuáles son mis valores, de qué forma me gusta trabajar, de qué forma me gusta salir a pasarla bien con mis amigos. Honestos, ¿ok? Honestos, porque siento que en este mundo de online todos piensan que tienen que ponerse una máscara, salir a la calle y empezar a mostrar su mejor versión y ser expertos en absolutamente todo y tener la respuesta a absolutamente todo. No es el caso. O sea, la gente quiere trabajar con coaches, si es que sos coach o consultor, y no quiere el coaching como tal, no quiere el producto, no quiere los videos, ni tampoco el 1-a-1, ni nada de eso. Ellos le compran a la persona, le compran lo que predica la persona. Entonces, la forma de ser auténtico es primero y principal ser honesto con vos mismo, con vos misma. Y después empezar a comunicar tu mensaje con tu perspectiva. Porque hay un montón de ideas, no tenés que reinventar la rueda, obviamente. Hay un montón de ideas en el mercado. Lo único que necesitamos es tomar esas ideas, ver qué es lo que se alinea con nosotros y hacerlo nuestro de una forma auténtica. O sea, dar tu perspectiva sobre esa idea, no copiarlo, no tomarlo, sino dar tu perspectiva sobre esa idea. Ese es el contenido que mejor funciona, honestamente. Ese es el contenido que conecta de una forma increíble, es el que te trae mejores leads, que vos puedas compartir tus ideas y tu forma de pensar sobre una cierta idea que está establecida en el mercado. Entonces vos das tu opinión sobre eso. ¿Qué es lo que mata esa autenticidad? El hecho de que quieras ser constantemente perfecto o perfecta. El hecho de que siempre tengas la respuesta a absolutamente todo. Cualquier pregunta que te hagan, solamente por responder, respondes algo así nomás para decir, ok, sí, yo sé de lo que estoy hablando. Lo ideal y lo realmente genuino es, si algo no sabes o si algo no está en tu área, seas honesto, honesta. Honestamente no tengo idea de cómo es eso, no tengo idea o no sé, si vos sabés, genial. Me ha pasado hasta con mis clientes. Si hay algo que yo no sé, yo no sé. Si vos sabés, genial, iluminame y decime, porque me gusta aprender también. No podemos pretender ser esos expertos y héroes todo el tiempo de nuestro contenido, porque no lo somos. Nadie lo es. Todos están en aprendizaje, todos están avanzando. Y hoy más que nunca, ese contenido donde solamente salís a enseñar a la persona algo y como decirle que esto así, asá, asá, es el que menos funciona, es el que menos conecta. Porque tenés que entender que lo que salga de tu boca no le interesa a la persona. El hecho de que vos compartas tu perspectiva y la persona se sienta identificada y diga, ah, sí, tiene razón, no lo había pensado, ahí es cuando le queda como la semilla. No cuando vos vas y directamente enseñás como un profesor de matemática todo el día en la cabeza de las personas. De hecho, si recuerdan, en la secundaria, por ejemplo, o en la universidad, los mejores profesores no eran los que venían y empezaban a darte una lección ahí sentado y bla, 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 sino eran los que venían y te hacían como salir de tu zona de confort, te empezaban a desafiar, te empezaban a hacer preguntas, te empezaban a moverte, te empezaban como a ser creativos. Eso es lo que hacía que... me encanta este profesor, realmente me gustaban esos profesores. Los que venían y hablaban de una forma súper aburrida, de alguna forma no querías ni escucharlos, pero el que te sacaba de tu zona de confort, te tiraba historias, te tiraba anécdotas, te tiraba como algo picante, algo que te hiciera como pasarla bien realmente. Esa hora pasaba rápido, aprendías mucho mejor, escuchabas mucho más y lo querías al profesor o a la profesora. Es así. O sea, la educación en sí y el hecho de escuchar a la otra persona siempre viene desde esa emoción, no viene desde la información. Y esa autenticidad con la que tenés que comunicar esa emoción viene de que vos primero te conozcas y primero entiendas cuáles son tus historias y empieces a relacionar tu historia con tu mensaje, con lo que estás comunicando, porque esa es la única forma con la que vas a realmente conectar con las personas, no con leer un Google Doc o un script, ¿ok? Una forma sencilla de justamente conectar desde lo auténtico es que pienses qué es lo que quiero que sienta esta persona si yo le comparto este mensaje. No es pensar, voy a darle esta información para que pueda aplicar acá, sino es pensar, le voy a dar esta historia o le voy a contar lo que me pasó para que pueda sentir esto.
¿Okay? ¿Qué es lo que queremos que sienta? Que sienta que necesita tomar una decisión, que sienta que necesita dar un cambio, que sienta que ya, digamos, está por ahí, no sé, cansado, cansada de tener 20 kilos de sobrepeso y ya necesita cambiar eso, ya es el momento, porque se sintió identificado, identificada con lo que estás comentando. No importa la oferta que tengas, pero primero pensá en lo que querés que sienta la persona y después empezás a comunicar tu mensaje, ¿ok? Entonces, vamos a ir por el número 3, que es la estructura que realmente funciona para vos. Porque acá, en lo personal, cometí muchos errores, espero que vos no los cometas. Lo que hice al principio cuando empecé a crear contenido era todo muy, ok, voy a seguir un script, voy a tener mi teleprompter. Empecé como de alguna forma no copiar, pero inspirarme de otros creadores y siempre me sentía de alguna forma como fuera de mi zona de genialidad, podemos decir. No era yo, sentía que tenía una máscara, sentía que me pesaba mucho el contenido. Ahora estoy grabando este video y honestamente me va a tomar 40 minutos grabar, cortar y subir a YouTube, porque no quiero que sea algo tan complejo. De hecho, ese es el próximo punto que vamos a ir, que es la simplicidad. ¿Cuál es la estructura que mejor funciona para vos? Tenés que pensar en eso, tenés que empezar a darle como cabeza a eso, ¿ok? No seas reactivo, no seas como, bueno, sí, listo, tomo esto y copio acá y hago de esta forma. No. Pensá, sentí, relájate, date el espacio, hace un zoom out y fíjate cómo te sentís más cómodo, cómoda comunicando. Si te gusta comunicar de una forma mucho más estructurada, como con un guión, con un script o lo que sea, hay personas que les gusta eso, honestamente. Si te gusta y te sentís realmente auténtico, auténtica haciendo eso, hazlo. No hay ningún problema. Pero es una cuestión de que realmente te encuentres a vos mismo, a vos misma, que no sea algo que te dijeron. Pero acá como quiero darte como una estructura para que empieces a guiarte por eso, de hecho te voy a dejar un documento abajo, podés descargarlo, de justamente cómo empezar a comunicar tu mensaje sin script, sin cosas como todo el tiempo leyendo el guión. Y tenemos 4 palabras en ese framework, que sería el qué, por qué, cómo y ahora. Lo primero que sería el qué es el hook. Es el hook donde captas la atención de qué es lo que va a aprender esa persona en ese video, qué es lo que, o en ese reel, o en lo que estés haciendo. Pero qué es lo que va a aprender. Lo segundo que sería el por qué es lo más importante. Ahí entra tu storytelling, ahí entran esas historias, ahí entra lo que realmente identifica a la persona y la conecta desde la emoción. ¿Ok? No podés decir el hook y directamente ir a lo reactivo, a lo técnico. Tenés que generar esa emoción primero y después ir estructurando correctamente el video. Lo más importante para que esta historia, este storytelling realmente genere esa emoción, tenés que seguir estos 3 pasos simples. Lo primero es hacer que ellos entren en tu historia, hacerlos como sentir y ser parte de tu historia, de cómo se veía en ese momento lo que estabas haciendo, cómo se olía, qué es lo que tenías puesto, con quién estabas, qué es lo que sentiste en ese momento. Lo segundo es hacer que se identifiquen demasiado con esa historia. Y te doy un ejemplo personal para que lo entiendas. Cuando tomaba entre 7, 8, 9, hasta 10 llamadas al día, en su momento en el negocio y tenía encima closers, tenía setters, era un desastre. No podía comer, no tenía tiempo para comer en ese momento y siempre tomaba las proteínas en polvo y eso hacía que constantemente bajé muchísimo de peso, perdí un montón de masa muscular, no estaba en mi mejor momento, dormía 3, 4 horas al día. De alguna forma sí, económicamente estaba todo súper bien, pero mi vida era un infierno y me replanteaba un montón de cosas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si es solamente vender, es fácil vender. O sea, la venta no es algo tan difícil. Pero si es realmente crear un negocio que me dé como esa satisfacción y me llene y que lo disfrute y que la pase bien y que el lunes no se sienta un lunes, sino que realmente sea algo que me haga bien, eso es otra cosa. O sea, que tengo que cambiar algo acá. Hay algo que estoy haciendo mal. Entonces yo cuando empiezo a usar eso en mi marketing, cuando empiezo a conectar con la gente desde ese lado, claramente hay personas que sienten lo mismo, o sea que se sienten identificadas con eso y empiezan a llegarme mensajes, ya me cansé de perseguir, ya me cansé de estar convenciendo, ya me cansé de las llamadas con curiosos. Entonces todo eso se empieza a hacer como una bola de nieve de personas que están alineadas con mi mensaje y eso es lo que justamente trato de explicarte acá. Lo segundo sería que puedas crear un mensaje que la gente se sienta identificada 100%.
Y eso es un ejemplo muy claro. Hoy, por ejemplo, en mi calendario tengo bloques de creación de contenido, hablar con mis clientes y 1 hora con mi equipo, 1 vez a la semana y nada más. Entonces, eso es lo que hace que mi contenido se alinee con personas que quieren crear ese estilo de negocios, ese modelo de negocios. Ahora, hay personas que no quieren eso, quieren otra cosa, entonces no se van a sentir identificados conmigo y está perfecto. No querés identificarte con todo el mundo, querés tener a los tuyos, querés rodearte de los tuyos, ¿ok? Lo tercero para que estas historias funcionen bien es que no siempre te hagas como el héroe de la película, ¿ok? No siempre te muestres como el que hizo todo y logró todo y sabe todo y que no tiene ningún tipo de vulnerabilidad ni tampoco tuvo fracasos y que no, o sea, contá las cosas como son. Y está bien que hayas tenido fracasos. De hecho, es un privilegio poder tener fracasos. ¿Qué pasaría si yo te dijera, después de fracasar 50 veces, vas a ser multimillonario y vas a ganarte todo lo que quieres en tu vida? Vas a esperar a tener esos fracasos, o sea, a ver cuántos tengo más para llegar a los 50 y para que todo me funcione. Así tenemos que pensar, no podés decir que nunca tuviste ningún tipo de problema. Entonces, no hacerte el héroe y empezar a, de alguna forma, convertir en héroe también a tus clientes es gran parte de ese storytelling para que funcione y conecte mucho mejor. Después de toda la estructura viene ese cómo. O sea, ¿cómo lo hacemos? Y acá es donde la gente empieza a decir, no, bueno, pero es que no quiero decir todo lo que hago porque me van a robar la metodología, lo que sea. Chicos, por favor. Ya todos sabemos de que hoy en día la información no vale nada. Entonces, ese cómo tiene que ser como un 20% de lo que estés comunicando. O sea, darles algo para que entiendan por ahí tu propiedad intelectual, tu forma de hacer las cosas, tu método, tu propiedad intelectual, podríamos decir, sería como lo más correcto, ¿ok? En ese cómo. Ahí es donde de una forma muy simple, en 3 puntos, 2 puntos o 4 puntos max, puedas explicar correctamente ese cómo. Y después viene el ahora. Y ahí es cuando viene la parte de, me imagino que ya sabes, call to action. O sea, cómo queremos que accione la persona en ese momento. ¿Cuál es el siguiente paso que queremos que dé? ¿Ok? Ese es el ahora. Y ese ahora puede ser o emocional o práctica, o sea, que accione en ese momento, agenda una llamada, anda a revisar el otro video, envíame la palabra tanto, o algo mucho más emocional como dejarlos pensando y directamente terminar. Eso obviamente depende mucho del objetivo de tu video. Este es el framework que hizo que absolutamente todo funcione mucho mejor en mi negocio, que convierta mucho mejor, que los anuncios funcionen mejor, que los clientes lleguen prevendidos, que no tenga llamadas de venta. Esto es lo que hace que conectes realmente con la gente. Y uno puede pensar que solamente, no sé, creando un video, dando promesas o diciendo cómo tu método es mucho mejor que el del otro o haciendo cosas que son muy reactivas, podría llegar a conectar. Ese tipo de contenido siempre conecta con personas que son muy cortoplacistas y personas que actúan desde ese hype, que, no sé, de forma impulsiva toman una decisión y esa persona no se convierte en un caso de éxito, esa persona no actúa, esa persona abandona a medias y no es un buen cliente. O sea que por eso es que mi objetivo es llegar a más educadores online que puedan entender esto y empezar a realmente convertirse en referentes en su mercado. Porque hay muchas personas que dicen, quiero ser referente en mi mercado. No podés ser referente si no te conectás desde lo auténtico, no podés ser referente si no te conectás y comunicas con claridad, con simplicidad. Y es algo súper importante esto, honestamente, es mucho más importante que cualquier estrategia. Y por último, y para cerrar este framework, es la simplicidad. Simples escalas, fallas sofisticadas. Mientras menos te hagas el sofisticado, la sofisticada, y me seas mucho más simple a la hora de comunicar tus ideas como tal, mucho mejor van a comprender. Porque si, por ejemplo, tomás un video y empezás a tirarles y vomitarles absolutamente todo lo que sabes y no tomás un tema y desplayás y profundizás en ese tema, no va a funcionar bien. Porque las personas de alguna forma es como que toman una idea y todavía no la entendieron a profundidad y ya estás pasando a otra idea y ya estás comunicando otra cosa. Entonces se vuelve todo una locura que no sirve mucho. Lo simple funciona mucho mejor. Mientras más simple sea tu copy, mientras más simple sea tu vocabulario, mientras más claro y simple pueda ser todo tu sistema, todo tu negocio, mejor te va a ir. Y esto no solamente en lo que sería la comunicación, digamos, y el copywriting como tal, sino que en todas las áreas del negocio. Mientras más simple sea el negocio, mejor te va a ir, más vas a facturar
menos estrés vas a tener. Hoy en día hay personas que facturan menos de $10,000 y tienen tantos procesos que me asombran. Y se enfocan todo el día en esos procesos y no le dan importancia a lo que es la comunicación y lo que hablamos en este video. Y por eso es que les cuesta tanto vender. Por eso es que están todo el tiempo tratando de vender y su problema y número uno y grave es la venta. Si hacemos un switch y empezás a simplificar todo eso y darle mucha más atención a lo que te enseñé en este video, te garantizo que de acá a 2 meses, 3 meses, vas a venir y vas a comentar en este mismo video de que vendiste mucho más, que te fue mucho mejor, que te sentís mucho más feliz y que todo es mucho más simple. Así que espero que te haya gustado este video, espero que lo puedas aplicar, pero esto obviamente es un pilar de todo lo que aplicamos para tener un negocio de vida, lifestyle que facture $50,000, $100,000 al mes sin tanto estrés, sin esa pesadez de estar todo el tiempo en llamadas con equipo y ese burnout. Así que si quieres saber cómo lo hacemos, te voy a dejar un video acá abajo para que lo veas. Si quieres recibir un entrenamiento gratuito de 6 días, te dejo también el link que puedes suscribirte y te va a llegar a tu email. Es algo muy, pero muy copado porque lo que hice fue rejuntar todas mis ideas de lo que me ayudaron a construir mi negocio hoy en día y no estar tomando llamadas y no estar persiguiendo a nadie, sino que los leads me llegan, tenemos una buena conversación y ingresan al programa. Así que espero que te sirva y te veo en la próxima.